amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? El calor empieza a apretar en la ciudad de Montevideo. Bueno, esto es inevitable en el verano y parece que va a ser así. En algún momento se va a alargar la lluvia. Eso plantean algunos oscurantistas, meteorólogos. Vamos a ver qué va a ocurrir. En fin, tenemos ahí a Jorge Pozzi, que volvió de las vacaciones. ¿Volvió de las vacaciones o volví yo? Vino contento ahí en la máquina, en controles de la máquina de pensar. Lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto. En una semana, bueno, una semana surtida, dijimos, globos, horas, cine, otras hierbas. Horas, ¿por qué? Porque hay un libro que acaba de ser editado por Ediciones Abre Labios y que se llama Las Horas Muertas. Es un título fuerte de Mariluz Suárez Herrera. Mariluz, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Mariluz Suárez Herrera, habíamos hablado con vos, bueno, y está también el amigo Saúl Ibargoyen, los dos vienen juntos siempre, por lo menos acá este programa. Por casualidad. Mariluz, sos mexicana del DF, ¿no? Sí, del DF. Intérprete, traductora, dramaturga. Este libro, por lo que tengo entendido, es una especie de compendio de distintas obras tuyas de teatro. Sí, ¿no? Así es. Ahora vamos a hablar de Las Horas Muertas, pero me llamó la atención viendo toda tu información, obviamente como escritora, todo lo que has desarrollado, me llamó la atención algo que hiciste en algún momento, que es poesía en lengua náhuatl. Sí, pero no la escribo, simplemente doy talleres como una introducción al mundo de la lengua náhuatl a través de la poesía, para los interesados en poesía, cómo funciona en la lengua náhuatl. De la poesía tradicional, digamos, estamos hablando. La poesía que se escribía y la poesía que se sigue escribiendo, porque... Eso era mi pregunta, ¿se sigue escribiendo? Sí, ¿no? Claro, hay incluso premios muy importantes. Hay un premio en México llamado el Premio Nezahualcóyotl, que es para lenguas originarias, que todavía tenemos 62 más o menos en el país. ¿62 lenguas? Sí, originarias? 62 en México, sí, que... Bueno, debería decir 63, pero creo que hay una que acaba de morir hace poco en la península de Baja California porque quedaba un solo hablante, entonces se considera que esa lengua ya desapareció. Y siguen desapareciendo. No sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero pues los que nos interesa tratamos de trabajarlo para que no se pierdan, porque hay un tesoro enorme en toda esta sabiduría y en su sonido, Sí, en su visión del mundo, ¿no? Cada lengua es una visión del mundo. Sí, es una maravilla, y claro que como el español es el que domina, no tuvimos la suerte de Paraguay, por ejemplo, que hizo ese rescate tan maravilloso del guaraní. Que se mantiene. Lo que sucede, yo creo que en México, es que como es tan grande y es por zonas, Saúl siempre me dice, es que el náhuatl debería de ser una lengua oficial, pero lo sería para el centro del país, pero en el norte no tiene caso, porque ahí son otras las lenguas que se hablan, ¿no? Entonces... Yo me acuerdo una vez haber visto en Cinemateca, pero hace mucho tiempo, una película hecha en coproducción con los españoles, con Radio Televisión Española, sobre el descubridor Cabeza de Vaca, se llama Cabeza de Vaca. Y la película te plantea a Cabeza de Vaca, que habla en español, pero en el momento que entra, digamos, que se pierde, digamos, él, ¿no? Y toda la película transcurre en lengua náhuatl. Sí. Entonces uno quedaba impactado, como quedaba impactado Cabeza de Vaca, como los occidentales en ese mundo, ¿no? Sí. Que al final, uno empieza a comunicarse, a entender, pero ese choque brutal, estaba muy bien plasmado en esa película, que podía ser un poco lenta, pero realmente era Sí, la recuerdo, yo la vi también. ¿La viste? Sí. ¿Estaba bien? ¿Qué te pareció? Sí, a mí me gustó bastante. Lo que sucede es que por más que tratemos con nuestro pensamiento siglo XX, XXI, de imaginar a través de las crónicas, de los estudios, de los códices, de todo lo que hay para entrar en ese mundo, ni siquiera nos vamos a aproximar. Debe de haber sido algo realmente muy fuerte. Como haber ido a otro planeta. Pues no sé, la verdad, pero simplemente la cantidad de productos americanos, ya hablando del continente, que no se conocían en Europa, y la llegada, por ejemplo, de un caballo, que podía haber sido un caballo que para ellos era el hombre
con patas, no asociaban caballo y hombre. Eso para ellos, pero para Cabeza de Vaca también el contacto con la magia, con el chamanismo. Mil cosas, el sí. mismo Cabeza de Vaca aparentemente se convirtió después en curandero o aprendió, sí, digamos, una serie es una especie de realismo mágico, entra en otro planeta. No, y como él muchos, ¿no? Te digo, es todo ese mestizaje que se fue dando minuto a minuto, con de repente muy rápido, de repente muy lento, de repente con retrocesos. Digo, cosas terribles. Se sabe de pueblos completos que se suicidaban las mujeres embarazadas y las mujeres no embarazadas, simplemente para no tener este acceso al contacto con los nuevos habitantes del lugar. Esto que estás diciendo vos está muy bien, porque en esa película que me quedó grabado el final, es rescatado Cabeza de Vaca y quiere contar, aunque sea una parte de todo lo que vivimos, ¿no? Que estamos hablando de un universo mágico, ¿no? O sea, sin la lógica occidental. Y enseguida lo miran raro, como diciendo, si no vas a la Inquisición. Entonces lo que hace Cabeza de Vaca empieza a hablar de mujeres de tres pechos, de fuentes de oro, y entonces ahí se quedan todo el Dorado, calles empedradas, o sea, empieza con esa fantasía que tenían los europeos y ahí lo admiten como una persona normal y él se salva, digamos, o sea, no puede contar nada de lo que vio, tiene que seguirle la corriente, digamos, a la fantasía europea. Si mal no recuerdo, él escribe o toma notas en el forro de sus botas. Creo que así lo dice la historia. A ver si no te estoy diciendo la historia de otro, pero creo que fue él, precisamente para guardar bastante información que él quería tener como de primera mano y poder manejarla. Entonces creo que en el forro de las botas, no sé cómo hace que, unas llaves que usaban unas botas altas, para ahí apuntar todo lo que él quería después recordar, y así pasó y así lo manifiesta él después. Y aparte de una persona que atravesó todo, México, la Florida, todo, es interesantísimo esa llegada y quedó vivo, ¿no? Pero bueno, esto que me contás de estas mujeres que se suicidan para no estar sometidas al contacto de la civilización dominadora, ¿no? de los conquistadores, un poco me da la pauta, me abre la puerta para hablar de las horas muertas. Es decir, en tu caso, en el caso de estas obras de teatro, una de las líneas que puede haber, digo, son obras diferentes, pero una de las líneas puede ser el tema de la mujer. Bueno, yo creo que a excepción de una, parece ser que todas las demás. Pero fíjate qué curioso que caímos en esto, porque las horas muertas trata del abuso, y el abuso en este caso es el abuso sexual. Entonces, sí, tiene que ver con eso, que resulta, aparte de abuso a la mujer con esta relación hombre-mujer, abuso de los padres, abuso de la sociedad, abuso de todo lo que le rodea, ¿no? Que es algo que se está viviendo en México. Ahora, cuando vos hiciste, como dramaturga, vos sos actriz también, ¿o no? ¿O fuiste actriz? No, pero yo leí que sí en algún momento. Sí, estoy actuando un poco por necesidad. Y Betty Chis, alguien decía, ¿no? Sí. Y estas obras fueron escritas en distintos tiempos, más o menos. Sí. Digo por el tema de las dos obras fue primero la de Derecho de Piso, eso creo que fue primero, después fue la de las horas muertas, y las otras pequeñas fueron anteriores. La última, digo, no es lo último que he escrito, pero de ese libro la última es Las horas muertas. Te pregunto esto porque, digo, por el tema del hilo conductor, si puede haber o no, si tiene que ver la cercanía con preocupaciones tuyas recientes. No, yo creo que básicamente es mi punto de vista de la mujer de mi país. Y que no he podido quitarme de ello. Hay una pequeñita en que son dos hombres los que actúan, no hay mujer en esa obra, porque quisiera poder escribir desde el punto de vista del hombre y todavía no lo consigo. Y un dramaturgo me comentaba que seguramente es porque todavía tengo mucho que decir. Ah, bien. Y que es, yo creo que una buena explicación. Sí, que no hay que forzar también. Sí. Ayer justo estábamos hablando de México con una guionista, una realizadora uruguaya que se va, hoy se iba para México y que vive en México. Bueno, ella se llama Laura Santulo, y estábamos hablando de México, del tema. ¿La conocés vos, Saúl? Sí, como hace muchos años. Sí, porque ella estuvo en el exilio, digamos, fue chica con todos los Santulos, ¿no? Eran chiquitas, sí. Ahora ella es guionista y ha hecho 3 películas muy importantes, muy interesantes, y parece que van a volver ahora a México de nuevo. Y hablábamos de
la violencia, pero no de la violencia, del tema de cierta violencia social con respecto a, por ejemplo, el Estado, la policía. Ella decía que en Uruguay, que digamos las quejas son similares de la inseguridad ciudadana o de que la policía no es efectiva, y ella decía que aquí por lo menos la gente se indigna y confía, digamos, o se decepciona de la policía. Entonces vos te decepcionás y planteas más cosas. Allá nadie piensa, digamos, no hay ninguna expectativa en la policía, digamos. Por eso las estadísticas son siempre falsas, porque muchísima gente decide no denunciar. Mejor quedarse callados o buscar otra salida, ¿no? Bueno, es una especie de como de privatización, digamos, digamos, el Estado se retira y entonces hay que organizarse de otra forma, ¿no? Y eso también ha dado lugar a grupos de personas muy astutas, claro, que ofrecen seguridad, servicio, bueno, simplemente qué hacer en caso de secuestro, qué hacer en caso de violación, qué hacer. Y tienen todas las respuestas, claro, hay que pagarles, ¿no? Sí. Pero en tu caso, Mariluz, cuando vos planteas del abuso, estás hablando quizás de otro tipo de violencia, se me ocurre, ¿no? Porque aquí en Uruguay al menos existe, por un lado, la inseguridad ciudadana que todo el mundo plantea, y que se ve, digamos, y que se puede palpar la sensación térmica, ¿no? En cuanto a delincuencia, pero por otro lado está la violencia doméstica, la que ocurre dentro de la casa, sí, que en estos años no ha hecho más que incrementarse. Se ha convertido en el segundo delito por denuncias. O sea, eran cosas que no se denunciaban, empezaron a denunciarse de una forma exponencial. Sí, bueno, en esta historia que yo narro no hay una denuncia, sino el teatro es el que está haciendo esa función, ¿no? Pero se trata de una chica que sin querer la vida la orilla a ser una víctima de todo esto. Digo, no la cuento con mucho detalle porque entonces vendería yo la trama, pero es eso, básicamente. Y que ella, sin darse cuenta, pues termina por aceptarlo, ¿no? Que eso también es muy triste. Y un poco fue por sugerencia, por pedido, como que violencia en las escuelas, violencia en las oficinas, abuso en las oficinas, abuso, y se fue dando, salió como tuvo que salir, ¿no? Porque las obras de teatro tienen eso, que los personajes llega un momento en que ellos deciden cuál sea su camino. Yo a lo mejor quería que fuese un abuso escolar, digamos, un liceo. Pero no quedó así, quedó ya dentro de una oficina, se fue modificando poco. Así que te pasa lo que le pasa a algunos escritores, de que en algún momento los personajes empiezan como a rebelarse o a interactuar entre ellos. En el teatro es interesantísimo eso, cómo se da. ¿Y estas obras las has visto presentadas en algún momento? La única que se ha presentado de ese libro es un monólogo sobre la avaricia. Ese ya llevo como 30, un poco más, creo que 30 presentaciones llevo. Es un monólogo que yo escribí, que yo lo actúo, y ya he estado en El Salvador, en algunos otros sitios. Aquí lo hice también el año pasado. Sí, y en México ya, bueno, en prisiones, en iglesias, en casas particulares. Ese sí ya lleva muchas representaciones. Y también veo acá, esto no tiene nada que ver, pero me llamó mucho la atención lo de tu interés por Alejandro Dumas. Ah, bueno, eso es anterior. Eso obviamente. Es anterior, es del año, no recuerdo, creo que 2003. No obtuve una beca de traducción que otorga México, es una beca a traductores, que cuando sale la convocatoria, a veces pueden ser todos los idiomas, a veces solo determinados idiomas. Entonces, yo metí toda la documentación para traducir esas 2 obras de Alejandro Dumas que no existen en español. Eso ya lo pudimos comprobar. Existen como prosa, que es La Torre de Nesle y Enrique... no recuerdo ahora. Son 2 obras de teatro. Eran 2 obras de teatro, perdón. Sí, perdón. Eso es lo que no sí, porque siempre es teatro. Siempre estás con el teatro. El teatro, sí. Entonces, metí toda la documentación y fue aceptada. Tuve un año la beca.
En realidad el proyecto fue un proyecto de 8 años, desde el momento en que yo obtuve los originales en francés hasta el momento en que yo vi el libro publicado. Sí. Y el premio consiste en una mensualidad que deposita con la culta durante un año. Durante un año, uno tiene que estar entregando los avances del trabajo. Incluía precisamente para radio, grabaciones para radio, que también entregué todavía no había otro sistema, porque yo entregué cassettes. Y la publicación, yo tenía que cumplir con una publicación, o sea que es un acuerdo entre un editorial y un escritor. ¿Y eso ya salió y todo eso? Sí, todo. El libro quedó hermosísimo. También aquí se presentó, lo presentó todavía el maestro Piñataro, ¿fue? Sí, se hizo en la Biblioteca Nacional una presentación hermosísima. Y cuando planteas, es teatro, Alejandro Dumas, teatro tuyo, Las Horas Muertas, ¿qué pensás del teatro en cuanto a recursos, cuando te planteas como dramaturga? En el tema de la escenografía, los planteos, porque hay distintas formas de abordar el teatro, son múltiples, ¿no? Bueno, yo creo que el ideal sería poner el color de las flores, el tipo de ropa, la iluminación. Eso sería. Eso es lo que te gusta. Pues sería el ideal, pero como la vida actual no nos los permite, porque los recursos no existen, entonces tiene uno que dejar la opción para que eso caiga en manos directamente del director, escenógrafo, etcétera, y ellos decidan. Entonces trato últimamente, sobre todo, antes sí ponía yo todo, desde el tipo de florero, si era de cristal o si era de porcelana, porque tratando de que mi texto se respetara. Pero he llegado a la conclusión de que si se va a trabajar en un escenario donde no hay nada más que 2 sillas o 4 cajas o lo que nosotros llamamos guacales, que es donde se guarda la verdura, que son de madera y se usan a veces también como cajones, sillas, como cajones. Si eso es lo que hay, pues en eso hay que hacerlo. Entonces, sugiero lo que me gustaría, pero ya no con esa exigencia ni del color ni de nada de eso, ¿no? Está bien, de alguna forma el planteo es obviamente abierto como dramaturga, ¿no? Porque se sabe que en general en teatro siempre se traiciona al dramaturgo. Sí, también, eso es cierto. Una vez que el texto sale de tu mano, camina solo y después eso así tiene uno que aceptarlo. Claro, aparte de última es la mitad, digamos, lo que escribe el dramaturgo. Los actores, el director ponen la otra mitad, o ¿no? Las 3 partes, ¿no? Porque también el actor pone de su parte y el director. Muy bien, después de la pausa vamos a seguir aquí en La Máquina de Pensar para conversar con Mariluz Suárez y vamos a conversar con Saúl Ibargüen, que ha estado muy, pero muy callado. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a conversar con Saúl Ibargüen. ¿Cómo le va, Saúl? Muy bien estando acá, agradezco otra vez la ocasión de poder dirigirme a gente que no veo, pero que seguramente escucha. Seguramente Saúl Ibargüen, un escritor que, en realidad yo no puedo leer todo lo que usted escribió porque eso es mucho, estamos hablando de muchos libros. Exactamente, yo tampoco puedo leerlo. Claro que yo asumo la lectura también de ellos, porque hay escritores que no leen lo que escriben. Te das cuenta cuando lees lo que escriben. Como que no lo leyeron. Saúl Ibargüen, yo le decía, fuera de micrófonos, que nos escribió aquí a La Máquina de Pensar, alguien de Rivera, para mandarle un saludo. Se llama Palacios. Darío Palacios, ¿no? Manda un fuerte abrazo y de las épocas en que vos eras profesor de liceo allá, ¿no? Sí, estaba en secundaria y preparatoria, además con el plan 63 de aquella época. Me acuerdo que dábamos a Juan Rulfo, Carpentier y algunos otros más también del boom, digamos, ¿no? Cuando vino esa reforma, un poco actualizando la literatura referida más bien a América Latina, ¿no? Claro. Y curiosamente después yo acabé en México saludando a Rulfo en la embajada de Cuba, en una recepción. Claro, Rulfo no hablaba, él tomaba whisky. Cuando lo conociste, pregunta, todavía tomaba whisky, porque después dejó de tomar. En ese momento tomaba whisky, por lo menos yo soy testigo. Y no hablaba nada. No, él no hablaba.
todo era como una especie de ahí de divinidad que todos le iban a saludar, pero estaba ahí, imperturbable, no se movía. Hay una anécdota con Onetti, pero yo no sé si será cierta, ¿no? Sí, Onetti la cuenta varias veces, ¿no? Sí, sí. Que se juntaron a conversar y no conversaron nada. Sí, eran Juan Rulfo y Juan Onetti, Juan Carlos Onetti, y Onetti cuenta que él estaba con un vaso de whisky y este hombre con una Coca-Cola, porque ya había dejado de beber totalmente por problemas médicos. Ahora estaba la otra versión de que se la bajaron la botella entre los dos, pero posiblemente sea... Y bueno, y aparentemente el cuento de Onetti era que había sido una linda conversación, porque decía, y no decían nada, ¿no? Estuvieron mirándose y... Y no hablaron. También a Onetti en esa vez le preguntaron, cuando él fue de jurado a un premio allá a México. Yo no lo pude ver, pero le mandé un saludo con quien lo entrevistó. Hay una anécdota que le preguntan cuál es el personaje fundamental de la literatura latinoamericana, y él dijo que era el punto y coma. El punto y coma. Bueno. Bueno, hay otra anécdota de Onetti en un congreso, ya que estamos hablando de anécdotas, en un congreso en Chile precisamente, donde fue él, y en un momento se plantea una ponencia creo que esto es en el año, la década de 60, no recuerdo el año, ahora se me fue, y se plantea el tema de, hacer un planteo contra el imperialismo, ¿no? Contra la penetración cultural del imperialismo, ¿no? Y él, cuenta él, ¿no? Que dice que fue la única vez que intervino, dice que yo lo apoyo calurosamente, siempre y cuando se exceptúe a la pequeña Lulú. Está bien. ¿No? Porque él era admirador de la pequeña Lulú. Sí. Saúl, más allá de todos tus libros y que seguís escribiendo, tenés una intensa actividad, digamos, como escritor, aquí presentaste una reedición de un poemario tuyo que se llama Erótica Mía. Exactamente, lo presentamos el día 28 en la Casa del Escritor, en Mercado de la Abundancia. Ahí estuvo, presente el editor Diego Rodríguez, Betty Chis, que convocó a su gente del espacio Mistura, y Payares, que estaba en la playa todavía con sus nietas, mandó un texto manuscrito por internet. Entonces él mezcló las dos modalidades, y luego Diego Rodríguez lo pasó a máquina y fue leído fue un texto breve, pero con la sabiduría de Payares, de poder resumir mucho conocimiento en pocas palabras. Sí, no, Payares aparte es un artesano también, más un arquitecto de la palabra, ¿no? Él tiene una cuestión. Lo que dice más o menos Ricardo Payares de este libro, dice: en medio de los desmoronamientos postmodernos que llevan a confundir semánticas y modos con poesía, este libro de Saúl Ibargüen procede a una creación autónoma que es relevo y al mismo tiempo testimonio vital y compromiso. Me parece que es un resumen muy adecuado. No porque al libro le vaya bien, sino porque se muestra el conocimiento y la profundidad del pensamiento de Payares, que eso es algo más que un texto crítico, no es es una cosmovisión en algún sentido de aspectos fundamentales de lo que se entiende por poesía, que nadie sabe qué es, como yo siempre digo. Me permito comentar que a Payares yo lo conocí en Rivera, cuando él fue a dar clases allá, y hicimos una amistad casi inmediata, y hasta ahora, ¿no? Y él me hizo el honor, como cuando fui nombrado, no sé por qué, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Él hizo el discurso de presentación, de bienvenida, y eso me provocó a mí un gran problema, porque hasta ahora no lo he podido resolver. ¿Por qué? Sí, no sé por qué estoy en la academia. La única explicación que di cuando hace un año me recibieron en la academia, que más leí algún poema, cosa que no siempre se hace. Y ¿yo qué puedo hacer como miembro de la academia? Bueno, tratar de escribir lo mejor posible. Ahora, ¿qué pasa? Que yo en la narrativa, que ya publiqué novelas, cuentos, utilizo mucho el portuñol,
que no es precisamente la lengua de la academia. Pero en la medida que podamos progresar en nuestra escritura, y uno siempre está aprendiendo, incluso hasta aprender de los errores, pero también aprender de los aciertos, que no siempre son estrictamente personales. Uno en realidad está cocinando una gran sopa con muchas sustancias, todo, ahí hay muchas cucharas también. Entonces hay que agregar algo personal a esa sopa, que es lo más difícil. Cambiarle el sabor por lo menos un momentito. Y bueno, y eso yo mandé algún texto también para la academia, sobre todo las experiencias lingüísticas ahí con el portuñol. Yo hablo portuñol, y leo en portugués, y he hecho traducciones también. De alguna forma, digamos, ese pasaje tuyo por Rivera como docente, 7 años, te marcó mucho, ¿no? Porque vos sos de Montevideo, ¿no? Sí. Bueno, claro, mi primer contacto con la frontera, yo le llamo frontera, además le puse un nombre, Ribamento, que es una mezcla de Rivera con Libramento, obviamente, ¿no? Y la familia que tengo allá. En el año 57, la primera vez que estuve, y quedé muy impactado, porque eso era el Uruguay y no era el Uruguay, ¿no? Uno, como toda frontera, aún en las que hay alambradas y murallas, hay siempre un movimiento, ¿no? Uno nunca sabe bien de qué lado está. Sí, claro. Y ese sentido de impermanencia, que forma parte del pensamiento budista, además, y contiene también una dialéctica que nos permite, en ese juego de estar y no estar, provocar mucha perturbación creativa. Y eso a mí me vino muy bien. Me modificó el pensamiento, me modificó la escritura. Te movió el piso. Me movió, y además una visión mucho más amplia de lo que llamamos realidad. Ah, mira. ¿En qué sentido? Que luego, sí, porque, como se dice vulgarmente, las cosas en verdad no son lo que parecen. Y me di cuenta que muchas cosas que yo creía que eran así, resultaron que no eran. Un poco también es la historia del Uruguay, capaz que de otros países de América Latina, pero me parece más del Uruguay, que es que el Uruguay está partido al medio, hay una mitad que vive en Montevideo y otra mitad que vive en el interior. Pero, creo yo, la mitad que vive en el interior conoce perfectamente la otra mitad, sabe que el Uruguay son dos mitades y la conoce, sabe de qué se trata Montevideo. Y la mitad que vive en Montevideo no conoce lo que es la otra mitad. Porque además la mitad que está en el interior está también en el exterior. Sí. El exterior de Montevideo es el agua y Buenos Aires. Y el exterior del interior es mucho más amplio, claro, más extendido. Claro. Como sabemos, hay bolsones de portuñol o portugués dentro del territorio, ¿no? En Melo yo he escuchado hablar ahí, Santa Clara de Olimar, en muchos lugares. Es decir, pero bueno, eso ya es historia conocida. El asunto es lo que a uno le pasa como escritor y como ser humano en una experiencia de frontera de ese tipo. Y luego al ir a México al exilio, y después por voluntad propia, ahí aparecieron otras fronteras. Hay otras modalidades lingüísticas a las cuales ustedes se refirieron muy bien, claro, que además se congrega esa acumulación, se congrega con las experiencias en otros países de América Latina. Yo he tenido la suerte de ir por muchos países de América Latina, y América Central hemos ido muchas veces, ¿no? Y bueno, América del Sur y todo lo que es el sur de Estados Unidos también. Hemos ido también por ahí, más al norte también, pero la parte que más nos interesaba era la influencia del Spanglish, ¿no? O la influencia de otras modalidades que, al mezclarse las distintas modalidades del español con el inglés, el slang y eso, da otras nuevas posibilidades de lingüísticas, ¿no? Que son en principio nacen
por cuestiones eminentemente prácticas del pueblo para comunicarse, no para crear arte, pero que desde el punto de vista artístico pueden dejar de hacer otras posibilidades porque son márgenes, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, toda una literatura chicana, por ejemplo, ¿no? De los descendientes de los mexicanos que nacieron allá, que se da algunos en español nada más, pero con matices del inglés, ¿no? Otros que ya es una mezcla muy marcada, ¿no? Y otros que es en inglés, pero con inserciones del español. Hay como 3 idiomas ahí, ¿no? Sí. Ahora, el caso del portuñol es distinto, porque el portuñol, como sabemos, se da nada más que en la frontera Uruguay-Brasil y un poco con Argentina, más allá, ¿no? Y quizá con Paraguay también haya algo, ¿no? Pero no se da en Brasil, en la frontera de España con Portugal no existe. Se habla una cosa o la otra. Y se han hecho muchos estudios, ya hemos hablado otras veces de eso, sobre el portugués en la literatura uruguaya. Hay muchos trabajos que han hecho en varios países. Hay mucho interés en eso, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, sobre el portugués, en México, en España. La presencia del portugués en la literatura uruguaya. ¿Verdad? No sabía. Ahí a mi personaje le ha ido bien ahí, porque siempre los toman en cuenta, ¿no? Claro. Pero esa experiencia lingüística, que es una experiencia social, ¿no? Te instala en otra corriente histórica, ¿no? Que tiene raíces en toda el devenir que ha ocurrido entre lo que era la tierra sin ningún provecho, la vaquería del mar, ¿no? Claro. La banda oriental, la provincia oriental, las provincias unidas, el Río de la Plata, el Uruguay, que se iba a llamar Estado Oriental. La tierra purpúrea era. Bueno. La tierra purpúrea. Pero sin embargo, desde el punto de vista de acá, de la escritura, a nivel de literario, no hay mucha presencia, ni me parece a mí, ni reflexión sobre el tema del portuñol. Bueno, sí la hay, que yo he entrevistado aquí a lingüistas de Facultad de Humanidades, que bueno, acá hacen mucho. Exactamente. Pero no desde el punto de vista literario. No yo pienso que a la crema de la crítica, para usar una aliteración, a la crema de la crítica no le interesa mucho eso. Y yo tengo pruebas. Sí. Por ahora me las guardo, aunque son públicas, ¿no? Porque, pero digo en el sentido de no mencionarlas aquí, ¿no? Una profesora uruguaya que va a Brasil, un congreso hace como 4 años, algo así, hablar de la identidad nacional y todo, y dice que en portuñol no hay, en la literatura no hay nada, solamente algunas canciones. Bueno, y yo le mandé un email para decirle que estaba equivocadísima. Sí. Bueno, ahí tuvimos todo correctamente, con el mayor respeto, pero era un error. Eso es falta de conocimiento y prejuicio también. Prejuicio. Pero de todas maneras, quizá porque el portuñol no tiene una gramática. Cada cual habla como se le ocurre, claro, entonces hay muchas variantes. Y no es lo mismo la gente de Artigas, que la de Rivera, o la de Cerro Largo, o incluso 33. ¿no? Ahora salió, no sé mucho, la segunda edición de un libro de este muchacho de Artigas, que no, ¿cómo se llama? Sí, Fabián Severo. Yo había leído la primera edición nada más. Ese es otro portuñol. Que además fue muy criticado en algunos momentos, porque tampoco se respeta esa forma de escritura, ¿no? Ahora vos, en tu poesía no trabajás el portuñol, vos estás hablando del portuñol más bien en la narrativa. Yo he escrito 2 o 3 poemas donde aparece expresamente inserciones no del portuñol, sino del portugués. Pero en la poesía no, necesito yo otra para la utilización del portuñol, no sé cómo decirlo, es como una reivindicación de una manera de hablar y de una manera de vivir, por lo tanto. Es más programático lo del portuñol, y la poesía, te pregunto, ¿la poesía no será que es algo más íntimo y que surge de otro ser, no? Bueno, la poesía quizá tenga una modalidad más general, ¿no? Porque uno se inscribe siempre dentro de una tradición, pero con el portuñol no había ninguna traducción. Claro. Esa es la gran diferencia. Entonces, quieras que no,
tú estás escribiendo unos versos y detrás de ti o enfrente de ti hay un montón de producción poética de todos los tiempos y todos los idiomas. Sí, sí, sí. Y quieras que no, estás metido en eso. Claro. En cambio, en el uso de portuñol la libertad es mucho mayor. En ese sentido, no digo para tratar de racionalizar algo que es muy difícil de hacer. Claro. Sí, 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 sí. Las cuestiones de la creación son muy difíciles de, digamos, limitar, de racionalizar, pero bueno, de algo podemos hablar también, digo, se pueden hablar y podemos pensar sobre ellas. Nada, Saúl, se nos fue el tiempo, contento de que pases por acá. Vienen ustedes una vez al año, ¿no? Más o menos, presentan libros, están en contacto. Es una forma también de vincular México con Uruguay, que estamos vinculados de muchas formas, ¿no? Sí, ahora que ha venido el presidente, que también es mi presidente, porque yo no lo voté, por supuesto, pero como yo tengo una sede mexicana, y que están buscando unos acuerdos ahí, más allá digamos, del comercio, eso que tiene que ver con la educación, con el plan Ceibal, que tampoco es originario de Uruguay, vino de Estados Unidos, ¿no? Así ya. El asunto es cómo se aplica una determinada tecnología, metodología con una finalidad, pero es un tema muy delicado sobre todo la situación de México en este momento, que hay como un estado de guerra interno de hace ya unos cuantos años, con más de 100.000 muertos y la cosa sigue, ¿no? Por el tema del narcotráfico, ¿no? Sí. Básicamente. Es mucho más complejo, ¿no? Porque ahí ya no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque el narcotráfico y derivado es una rama de actividad del sistema capitalista. Sí. Tiene los bancos que lavan el dinero, al HSBC en Estados Unidos le pusieron una multa de 1.900 millones por lavar plata. En México no le pusieron nada. Entonces, ahí en verdad, el hablar de esto necesitaríamos un rato más y no es el propósito mucho tiempo. Saúl Ibargoyen, Mariluz Suárez Herrera, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Gracias. Bueno, muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos en esta semana, como hemos dicho, surtida. Hemos conversado ahora con Saúl Ibargoyen en torno a este libro, Erótica Mía, un poema, un libro de poesía erótica, que fue editado por una revista de poesía, de la cual ya hemos hablado, pero lo reitero en otras ocasiones. La revista se llama Lo que vendrá, se puede consultar en internet y también se puede ir a la Casa de los Escritores del Uruguay. Su editor, Diego Rodríguez Curbeli, es el quien lleva a cabo estas ediciones de, en este caso, el libro de Saúl Ibargoyen. También quiero decirles, amigos, que estuvimos conversando con Mariluz Suárez Herrera. Ella era una dramaturga y la verdad que fue muy interesante. Ahora nos vamos a hablar con Avín. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Me dijeron, y esto no tiene nada que ver con la producción de poesía, o quizás sí con la poesía en la calle, me dijeron que va a ocurrir algo este viernes en Montevideo. Sí, en realidad tiene que ver con la poesía, tiene que ver con la poesía de la vida, ¿no? Digamos, con conocer, digamos, a personajes de la vida de Montevideo, personajes que tal vez son totalmente desconocidos, son anónimos, personas que uno los ve todos los días, alguien de un kiosco, una persona que puede estar vendiendo flores, ¿no? Y que uno pasa por al lado y tal vez no presta atención realmente a lo que la persona tiene como historia, por qué está ahí, hace cuánto tiempo que está ahí. Pero en concreto, digamos, estamos hablando de, esto tiene que ver con Montevideo, ciudad capital. No. Claro, es un proyecto teatral, es un proyecto de teatro, son intervenciones urbanas. Exacto. ¿A qué me refiero con intervenciones? Son como pequeñas performances de 3 minutos que vamos a hacer en la zona de Xi,
en la calle sí, entre 18 y Colonia, el viernes 8 a las 8. Y... O sea, 7:30 a 8, digamos. Sí, viernes 8 a las 8. Esto está enmarcado dentro de Montevideo Ciudad Cultural, y esto de alguna forma es una especie de, no sé si reivindicación llamarlo, digamos, de lo que serían los personajes de barrio, personajes populares de la ciudad. Algo así como la historia del barrio que generalmente no se cuenta. No solo el barrio está formado por edificios, sino también por patrimonios de lo que es el individuo, ¿no? Patrimonios individuales. Cada persona es un mundo, un universo, entonces... Y cuando hablamos de intervenciones urbanas, digo, acá va a haber personajes, obviamente van a estar vestidos con una escenografía, o bueno, o por lo menos con vestuario. No, es como mucho más simple, es un ejercicio para actores, sí, que tiene que ver con justamente estudiar, leer, digamos, dejarse sorprender por estas musas inspiradoras que serían estos personajes, y de ahí interpretar y hacer una devolución a estas personas del barrio, contando la historia de estas... En este caso estamos hablando de un barrio que es medio complicado, porque es el centro, cordón, que son lugares que no tienen demasiada, se me ocurre, ¿no? La verdad, identidad barrial, ¿no? La tienen más disuelta. Sin embargo, tienen una identidad muy particular. Tengo que decir, yo no sabía, porque yo soy actriz, no sabía a qué me iba a enfrentar en este trabajo. Y cuando llegué al barrio y empecé a conocer a los personajes que lo habitan, me di cuenta que tiene una historia mucho más profunda. Fuimos, digamos, visitando lugares y personas, y me di cuenta que realmente hay personas que trabajan ahí desde hace 40 años, en el mismo lugar, y lo sorprendente, ¿no? Digo, el sentido de la vida que esa persona tiene que tener en su trabajo, ¿no? Y aparte te digo, todo lo que han visto esa persona, porque se trata de uno de los lugares de Montevideo más transitados, ¿no? Ya cuando hablamos de los 40 años, estamos hablando de los últimos 40 años de la historia del Uruguay, digamos, ¿no? Exactamente, 40 años de historia. Sí, porque ahí pasó todo. Pasó de todo en ese periodo. Justamente, esa persona vivió aventuras, miedos, amores, todo en ese lugar. Si trabaja 40 años en un lugar, también son muchas horas en ese lugar, casi como una casa. Por eso que también los personajes son habitantes de ese lugar. Sí, tal vez no sea un barrio habitado por grandes personalidades, es un barrio, como tú dijiste, yo no diría complicado, pero es un barrio sí que está escondida su historia. Sí, no tiene, digamos, ese perfil que puede tener un barrio, yo que sé, como Sayago, La Teja o claro, el Cerro. Que tiene... en realidad es el barrio, sí, es la calle. Claro. Y bueno, quería decirte que estas intervenciones se van a realizar en diferentes ciudades digamos, de Latinoamérica. Van a estar cerca de Ciudad de México, se van a hacer durante el año 2013 en Chile, también cerca de Valdivia. Y perdón, ¿se van a hacer en Ciudad de México, se va a hacer en Chile, se va a hacer este viernes 8 en Montevideo? En Montevideo, y esto, que creo que es la primera. ¿Cómo se organiza? Me hablaban de una convergencia o algo así. Sí, ese es el nombre del proyecto, Convergencia. Sí. Y bueno, ¿cómo se hace? Lo organiza este señor director que se llama Pedro Cerón, que es chileno, y que es, digamos, profesor de Historia del Arte de la Universidad Católica de Chile, y es una persona que tiene una gran sensibilidad y que se le ocurrió, digamos, esta idea de estudiar un poco antropológicamente una calle, ¿no? Está bien. De alguna forma, está conectado con lo que hablamos antes con Saúl Ibargoyen, Marilu Suárez Herrera, porque estamos hablando de cosas que ocurren en los márgenes, cosas que ocurren en distintos países de América Latina, estamos hablando de México, Chile, Montevideo. Esto, lo importante, y esta es la conversación mínima que estamos manteniendo, simplemente es para invitar a todos aquellos que el viernes, viernes 8, anden ahí en la vuelta entre las 7:30 y las 8, no se asusten cuando vean pasar entre 18 y Colonia cosas inusuales. Totalmente, porque la idea es un poco la ruptura de lo cotidiano y entrar, romper en esa calle lo cotidiano y mostrar
¿no? Aquello que no se ve a simple vista. Muy bien, te mando un abrazo y está hecha la invitación. Mañana, no, el viernes, a las 8, alrededor de las 8, hay que darse una vuelta entre 18 y Colonia, por ahí, ¿no? Sí, digamos, Pacal, el kiosco de revistas, los girasoles. No quiero hacer publicidad, pero es un poco por ahí, son los la lugares peluquería de Rosita Paiva. Muy bien, está hecha la invitación, te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ti. Amigos, se termina la máquina de pensar.